tardes a todos, bienvenidos a un nuevo Viernes Cultural de la Falange. Como siempre os voy a contar los próximos acontecimientos y conferencias. El 17 de noviembre hacemos el acto homenaje y marcha de la corona hasta el Valle de los Caídos. Se ha quedado para lo que sería primero el acto y luego la marcha andando hasta la Moncloa y posteriormente hasta el Valle de los Caídos, en la calle Génova. La hora no me la han puesto aquí, ¿a qué hora es? Las 8. A las 9, pero es que por la noche no es una hora, por la noche son 10 horas. No es una hora. Bueno, pues eso sería la marcha del 20 de noviembre. Próxima conferencia, lógicamente eso cae en viernes, no haremos conferencia, sería el día 24 del 11, con toda seguridad, cuando sí con toda seguridad, que a lo mejor no, Jesús Muñoz presentará aquí su libro, Que no te engañen. Ya sabéis quién es Jesús Muñoz, el jefe de prensa del sindicato, el portavoz de lo del caso Blanquerna. Y luego, bueno, pues hemos quedado, después de la presentación os lo cuento, bueno, ya sabéis, Pío Moa, historiador, investigador en la historia, escritor, interviene en varios programas de radio y televisión en los que le dejan, ¿no, Pío? Que te dejan pocos, pero en todos está dando una versión muy diferente de lo que es la literatura oficial. Bueno, para nosotros es un placer, a lo mejor para ellos es un problema, pero bueno, que siga dándonos problemas para ellos y placeres para nosotros. Por una serie de descoordinación no han podido venir los libros que iba a presentar hoy. Entonces hemos quedado y salimos ganando que vendrá nuevamente Pío el día 15 de diciembre, o sea, el mes que viene, nos dará otra conferencia y traerá libros. Como estamos en víspera de Reyes y sé que la gente quiere comprar, si alguien está interesado en algún otro título anticuado o antiguo, no anticuado, como ha escrito varios, lo comentáis luego y tomamos nota para que traigan, aparte del que iba a presentar, que lo presentará, y así salimos todos pues con los Reyes ya casi preparados y entre otras cosas nos quitamos un problema de encima. Bueno, el libro tiene el título Introducción a la historia de Europa, y la conferencia de hoy es algo parecido, Europa y la Unión Europea, que yo creo que va a ser bastante dispar, ¿no? Porque vas a decir que la Unión Europea no es Europa, en una palabra, más o menos, ¿no? Y bueno, poco más os voy a decir, que ir pensando, aparte que tengamos la satisfacción de oír a Pío, algún título que tengáis por ahí en mente y que por lo que sea ahora cueste trabajo encontrarlo en las librerías. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias y escuchamos a Pío. Pío, a tu disposición. Muchas gracias. El libro de una introducción a la historia de Europa tiene su sentido porque en España parece que todo el mundo es muy europeísta, sea de centro, de derecha, de izquierda o de arriba o de abajo. Todo el mundo es europeísta. Lo que quieren decir con esa palabra nadie lo sabe, porque cada uno la interpreta a su manera. Y en general hay que decir que ni los políticos ni los periodistas pues tienen una idea muy clara ni de Europa, ni de su trayectoria, ni de su historia, ¿no? Así que he procurado sintetizar la historia de Europa, historia política, militar, religiosa, y lo cual es simplemente un trabajo de síntesis, no es un trabajo que requiere mucho trabajo, pero no es una cosa que exija mucha originalidad, es simplemente acceder a los datos y relacionarlos lo mejor posible. Lo nuevo es que yo sostengo en el libro que la base de la historia, de las culturas, es la religión. Esto hoy día pues no lo sostiene casi nadie. La idea es que la base de la historia, la base de las culturas, pues es la economía en general. También las instituciones, que no se sabe muy bien cómo se desarrollan, pero yo sostengo que es la religión, y ahí lo explico por una serie de causas.
La primera es que la condición humana es una condición que exige fe, porque nadie sabe, ni, como decía el poeta persa Omar Khayyam, dice: me trajeron al mundo sin mi consentimiento, desde entonces la vida no ha dejado de asombrarme y me iré sin saber el por qué ni para qué de mi llegada, mi estancia y mi salida. Bueno, pues eso pasa a todos, es un hecho, es un misterio, que además el hecho mismo de la muerte pues hace que puede tener un efecto depresivo. Es decir, si no existe alguna forma de fe, que la fe es la base de la religión, si no existe alguna forma de fe, digamos, la situación humana es como para suicidarse, vamos a decirlo, ¿no? Que parece una cosa carente de sentido. Bueno, pues la base religiosa de Europa es el cristianismo, evidentemente, pero a partir de la Ilustración se desarrolla una crítica al cristianismo desde la razón. La razón se transforma en una nueva fe, es decir, la idea de que la razón puede determinarlo todo, de que, por otra parte, la crítica que se hace desde la razón a la religión es bastante demoledora. El cristianismo se pone de manifiesto sus contradicciones, sus, digamos, irracionalidades, etc. Y se generan las ideologías en sustitución de la religión. Las ideologías son en realidad religiones sustitutorias, que se deposita la fe en otra cosa, en el progreso, en la razón misma, etc., ¿no? Teóricamente, el ejercicio de la razón debía dar lugar a unas conclusiones generales, válidas para todo el mundo, que nadie pudiera decir que no, porque es la razón. Sin embargo, ha dado lugar a ideologías muy distintas e incluso opuestas, al liberalismo, al marxismo, al anarquismo, al fascismo en otro momento, más adelante. Estas ideologías tienen en común que apelan a la razón. Por ejemplo, muchas veces se ha dicho, el nazismo, el fascismo son irracionales, pero no es verdad. Apelan a la razón exactamente igual que todos. Todo el mundo tiene necesidad de explicar racionalmente por qué hace esto o hace lo otro, o cree en esto o cree en lo otro. Bien, pues digamos que en la Ilustración se crea esta situación nueva en la historia, que además no se da en ninguna otra civilización, por la cual la razón, ya digo, se supone que va a crear una situación de creencias generales, universales, a las que nadie podría escapar, lo cual conduce por otra parte al totalitarismo. Bueno, pues esto es lo que ocurre aquí en Europa. Y por otra parte, la razón tiene sus limitaciones, y una de sus limitaciones es que de unas mismas premisas se pueden sacar conclusiones distintas, que es lo que ocurre con las ideologías. Por ejemplo, la misma premisa económica pues es común al liberalismo y al marxismo, ¿no? Y al anarquismo, ¿no? Sin embargo, las conclusiones que saca cada una son distintas e incluso opuestas. Esto nos lleva a interpretar la historia de Europa desde la Ilustración de una manera distinta a la habitual, como una especie de lucha de ideologías, que, insisto, son religiones sustitutorias, lucha de ideologías que culmina en la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial es una lucha básicamente entre el nacionalsocialismo, el comunismo y el liberalismo, cada uno de ellos representada en una potencia, o varias potencias, ¿no? El resultado ha sido un poco la cierta, vamos a decir, liquidación de Europa. Europa, antes de la Segunda Guerra Mundial, era el centro del mundo. Sus principales potencias poseían colonias que ocupaban una gran parte de la extensión de la tierra, ¿no? Pero después, al terminar la guerra, Europa, digamos, que pierde su hegemonía no solo política, no solo militar, no solo económica, pierde su hegemonía sobre todo cultural. Todo esto pasa a USA,
en el segundo término también a la Unión Soviética, pero son estas nuevas potencias las que van definiendo la evolución del mundo, no solo de cada país, ¿no? Hoy día, por ejemplo, la cultura, la alta cultura y la cultura popular nos viene sobre todo de USA, y ya eso desde el 45, y no se percibe en Europa una capacidad creadora como la anterior. No hay una capacidad, es una Europa en general chupa rueda, por decirlo de alguna manera, una manera vulgar de lo que se crea en USA, que ya digo es la alta cultura, o sea, no tiene más que ver los premios Nobel de ciencias, de literatura incluso, cómo se han ido desplazando. Y no solo los premios Nobel, o sea, lo vemos todos los días, la técnica, la ciencia, etcétera, vienen sobre todo de allá, en la gran proporción, cuando antes venían de países europeos, ¿no? Desde la manera de vestir hasta la manera de bailar, hasta las canciones populares, todo eso está tremendamente influido por lo que se crea en USA. Y hoy por hoy esa es la situación. En mi opinión, hay otro aspecto en el libro que quiero destacar, y es la relación entre España y Europa. España tiene una historia muy particular. Todos los países europeos tienen una historia particular. La particularidad de España se ha querido explicar desde hace bastante tiempo como que es un país callinita, que es un país guerra civilista, que son estupideces que lo único que revelan es que no se conoce la historia de otros países europeos. España ha tenido un siglo XIX efectivamente nefasto en ese sentido, de pronunciamientos, guerras civiles, de atraso en relación con otros países, pero si vemos la historia en conjunto no es así. En el siglo XVI y parte del XVII, pues España tenía una capacidad creativa enorme, ¿no? En literatura, en pintura, más original, ¿no? En arquitectura, una música excelente, un pensamiento muy importante, ¿no? La escuela de Salamanca sobre todo, tenía todo eso. Al mismo tiempo, España pues no solo descubrió América, descubrió el Pacífico, puso en comunicación por mar a todos los continentes. España tiene la historia naval más importante de la historia humana. Casi todo el mundo diría que es Inglaterra, pero no es así. Inglaterra desarrolló su historial naval a partir de lo que España había hecho, ¿no? Ahí por chupar ruedas ellos. Exactamente, eso fue así. Lo mismo, podemos decir, al mismo tiempo que hacía todo esto, España estaba luchando con los protestantes, con los turcos, con Francia, con Inglaterra, con berberiscos, en una lucha agotadora, y sin embargo, bueno, se les ocasionaron grandes derrotas por una parte, y por otra se contuvo su expansión. Es decir, al final España entró en un periodo de cansancio o decadencia, que sigue hasta hoy, y en ese periodo, pues, pero a pesar de ello, digamos, los protestantes fueron contenidos, los turcos fueron contenidos, Francia fue contenida, Inglaterra fue contenida. Todo eso es un mérito que hizo España en un siglo XVI-XVII y que caracteriza en gran medida la historia posterior y también la denigración que se hace de España desde antes, sobre todo desde finales del siglo XIX, del 98. Entonces viene la frase ya absurda de Ortega, de que España es el problema y Europa la solución, viniendo a decir que España es un problema porque no funciona, pero que Europa funciona, pero que era para ellos Europa, ellos no conocían Europa. O sea, toda aquella gente tan europeísta no fue capaz de hacer un solo libro, incluso de viajes, por aquella Europa tan maravillosa que ellos veían, que además casi inmediatamente se precipita en la Primera Guerra Mundial, de la que España se libra, por suerte, y de la Segunda. Entonces no hay un análisis de Europa, hay simplemente una especie de hispanofobia disfrazada, que es tratar de huir de España, de su propia historia, de su propia cultura, y que generan mil cosas, desde los separatismos hasta ese europeísmo vacuo y barato que no significa nada.
Partidarismo no significa nada, porque no parte de un análisis histórico y de un análisis cultural. Esto es una plaga que venimos sufriendo hasta hoy. Y bueno, en este aspecto también, ahora mismo, cuando se habla de europeísmo, se piensa en la Unión Europea. La Unión Europea, en cierto sentido, es una especie de anti-Europa. Quiero decir, anti-Europa en el sentido de que va en contra de la raíz cristiana de Europa, de la cultura europea, y al mismo tiempo está en una situación de cansancio de las ideologías. O sea, las ideologías no han dejado gran cosa. Y de ahí que surja, pues, se habla, por ejemplo, de las señas de identidad de Europa. ¿No son las señas de identidad de Europa? Pues la ideología LGTBI, homosexista, abortista, es lo que llaman el multiculturalismo, como si la cultura europea fuera una más dentro de la propia Europa y cualquier otra tuviera los mismos derechos, ¿no? Es una seña de identidad pues, proislámica, anticristiana, abiertamente anticristiana. O sea, digamos que los islámicos quieren destruir la cultura cristiana, ya que es lógico. La historia ha sido en gran parte una lucha entre el islamismo y el cristianismo en Europa. Quieren destruir eso. Pero es que también la Unión Europea quiere destruirlo, por eso en gran parte se explica esa especie de tendencia islamofílica, ¿no? Esa islamofilia que hay, que es a pesar de los atentados y a pesar de todo. Estas señas de identidad yo creo que no nos convienen en absoluto, pero para oponernos a ellas y a oponernos a esa tendencia, pues es muy necesario conocer cuál es el núcleo de la cuestión. Yo soy euroescéptico, pienso que España no perdería nada fuera de la Unión Europea, porque la Unión Europea está Suiza, está Noruega. España siempre no ha participado en las grandes evoluciones europeas del siglo XX, que dieron lugar a la Primera Guerra Mundial y a la Segunda Guerra Mundial, lo cual ha sido un gran beneficio para nosotros. La mejor tradición de política exterior española ha sido la neutralidad. La neutralidad se suspendió durante la Guerra Fría por una razón, porque en aquellas circunstancias la neutralidad no hubiera significado nada. Vamos, si la Unión Soviética hubiera atacado, España habría sido una víctima de ella, igualmente, ¿no? Y en ese sentido, pues, se pasó a colaborar con USA, pero desde una postura de independencia. Pero claro, cuando la Guerra Fría desaparece, el Pacto de Varsovia se hunde, la Unión Soviética se hunde, pues la OTAN ya no tiene sentido. Y sin embargo se ha reforzado. Y sin embargo está llevando a cabo una serie de políticas cada vez más agresivas y que además a España la perjudican. España además tiene una posición muy especial dentro de la OTAN porque tiene parte de su territorio invadido por una potencia que se dice amiga y aliada, por Inglaterra, o sea, Gibraltar. Y está en una situación de lacayo realmente. O sea, la OTAN ni siquiera cubre Ceuta y Melilla, pero sí cubre Gibraltar. En consecuencia, digamos que otro aspecto también de la política actual y de este europeísmo es que trata de olvidar estas cosas. Oiga, no olvide usted estas cosas, porque eso define la posición real de España en el ámbito internacional. La define como un país lacayo, en definitiva. Estamos viendo cómo en función de la OTAN, pues España está interviniendo en una serie de guerras que han provocado caos y guerra civil en un montón de países árabes o islámicos, también en Afganistán, cosa que no nos conviene en absoluto, pero le puede convenir a otros, no sé a quiénes. En realidad han sido experimentos fallidos, que han resultado muy costosos y que además, en cierto modo, de Europa los está padeciendo. Ahora, por ejemplo, las corrientes de refugiados de Siria y tal, no hay que olvidar que vienen porque la Unión Europea y la OTAN han estado favoreciendo la guerra civil en Siria, con el pretexto siempre de la democracia, ¿no? Ese pretexto ha creado todas estas situaciones que nos perjudican y en las que no debemos participar porque no son nuestros intereses. Ahora mismo España está desplegando tanques y aviones en el Báltico contra Rusia. ¿Qué diablos nos importa a nosotros la cuestión de Rusia? No nos importa para nada. Lo hacemos al servicio de los intereses que, insisto, no son los nuestros.
Bueno, pues digamos, el libro no es que trate estos temas así de manera tan puntual como ahora los estoy diciendo. La conferencia no era sobre el libro propiamente, sino sobre la relación con la Unión Europea y la OTAN, evidentemente. Y bien, pues yo creo que lo que habría que desarrollar en profundidad, y no solamente como consignas del momento, es una doctrina, una teoría de cuál es la posición y los intereses de España en relación con Europa. No con la Unión Europea, sino con Europa. Y también con la Unión Europea. Estamos en la Unión Europea. Mi opinión es que España debería presionar para que la Unión Europea volviera a la Comunidad Económica Europea. Es una cosa que no perjudicaba a nadie, pero que no significaba liquidar la soberanía. Porque España creó una doble tensión: liquidación de la soberanía por los separatismos y liquidación de la soberanía en la burocracia de Bruselas. Bueno, esto es la política real, la política exterior real que tiene ahora España. Y es una política que yo creo que habría que cambiar, porque en definitiva lo que va es a liquidar el país. Que lo hacen en función de intereses que ellos creen superiores, ¿no? Que si la democracia, que si la libertad, que si mil cosas, la tolerancia, etc. Estos intereses que quedan un poco resumidos en los valores, que se dicen valores europeos, que son valores que van en contra de la tradición y de la historia de Europa. Bueno, todo esto, insisto, en el libro he querido dar exponer un poco cómo se ha desarrollado esta historia desde la caída del Imperio Romano, cómo España ha tenido un papel en todo esto, cómo a partir de la decadencia España, es decir, de mediados del XVII, España va cada vez peor. En el siglo XIX es ya una situación bastante desastrosa y que no se ha recuperado. En mi opinión, ha sido el franquismo el que ha intentado recuperarlo. En parte lo hizo, en gran parte lo hizo. Pensemos, por ejemplo, el franquismo. Toda Europa occidental debe su democracia y debe su prosperidad a USA. Su democracia se la debe al ejército useño, para la intervención bélica de USA en Europa. Se lo debe, nosotros no. Su prosperidad se la deben al Plan Marshall, el inicio de su prosperidad. España se reconstruyó ella sola. Y en contra de lo que se dice que los años 40 fueron un desastre, no fueron un desastre en absoluto, sino que con nuestras propias fuerzas España se reconstruyó bastante bien. Hay una serie de datos objetivos, estadísticos, que lo demuestran, ¿no? Lo hemos puesto muchas veces, ¿no? No tenemos esa deuda enorme, moral, política y de todo tipo que tiene toda Europa occidental, y también la Suiza o Suecia, ¿no? Pero que la tienen con USA. España no tiene esa carga. Es más, ni siquiera, claro, muchos decían, es que si no interviene USA, toda Europa estaría bajo el dominio alemán, de los nazis y tal. Puede ser, pero la neutralidad española, precisamente, a quien benefició más fue a los aliados. Estratégicamente la benefició muchísimo a los aliados. O sea que no tenemos esa deuda en ninguno de los sentidos. Sin embargo, los políticos actúan como si España debiera todo a todos. España es el problema y Europa la solución. Ni España es el problema, ni Europa, lo que ellos llaman Europa, que no se sabe muy bien lo que es la solución de nada. Y que además nos está metiendo en unos berenjenales tremendos. Bien, pues esto es, no sé si me he explicado suficientemente claro, es un poco, la base del libro es intelectual, no es política inmediata, pero interesa también ver su proyección en la actualidad. Y con esto pues termino. Si queréis hacer preguntas, pues quizás se clarifique más. Sí, vale, preguntas, pero muchas gracias. Bueno, dejadme que me cuele y haga yo la primera pregunta. Cierto que Ortega hereda el romanticismo de generaciones anteriores del siglo XVIII, pero aquí sale en España un hombre que se le da muy poco valor, un catalán universal, Eugenio d'Ors, que el concepto de España y el concepto de Europa son tremendamente diferentes. Es la España heredada de Carlos V, la España que en realidad hace la OTAN, porque años éramos nosotros la OTAN, los dueños del Atlántico. Y esa generación, ese grupo que tenía, yo creo que están muy olvidados, posiblemente incluso Prat de la Riba, están muy olvidados, yo creo que aposta, ¿no, Pío?
Más que olvidados, están metidos en el cajón y que nadie los saque. Bueno, yo creo que tampoco son muy concluyentes. Está bien porque hacen alusiones y plantean problemas interesantes, pero yo creo que no llegan a desarrollarlos, o a desarrollarlos bien. Bueno, habéis mencionado a Prat de la Riba. Prat de la Riba era un loco separatista, y además estaba el tío, o sea, el separatismo catalán, igual que el vasco, se basa en el racismo. Es racista. De vez en cuando oigo a alguno decir, no, es que el separatismo, el catalán no es racista, lo es exactamente, ¿no? Pero he tenido la oposición de Eugenio II precisamente a Prat de la Riba, que le llama aldeano. Ah, bueno, ya. Sí, bueno, yo no conozco a fondo el pensamiento de Eugenio II, lo he tratado en Nueva Historia de España un poco, desde el punto de vista filosófico. Pero creo haber leído hace muchos años un libro de España y Europa, que no sé si era de él, precisamente. España y Europa, ¿te suena? Bueno, eso sí. Yo tenía una dicotomía clara, que era España era Roma, que significaba unidad y superación, y los conciertos que estaban habiendo europeos en el siglo XIX y XX era Babel, que cambiaban hasta los nombres, las lenguas, era una separación absoluta. Bueno, y España tenía que ser por los caminos de Roma, siempre, no por los de Babel. Bueno, yo creo que Roma se acabó y por ahí no vamos muy lejos, mi opinión, Creo que la situación actual es muy distinta. España, obviamente, tuvo un papel gigantesco en el siglo XVI, XVII, ¿no? Pero en la actualidad España es una potencia de segundo orden, pero que dentro de ser una potencia de segundo orden puede tener un papel muy relevante y muy propio. Bueno, yo pongo el ejemplo de Suiza. Suiza es un país muy prestigioso, muy rico, muy influyente, aunque no se le note. Es un país pequeñito. O sea, un país que desarrolla su propia cultura con fuerza, que es lo que hace falta en España, puede influir en el resto del mundo, a través de la cultura, pero claro, no vamos ahora a mandar los tercios a Alemania. No hay tercios ni posibilidad ninguna, y además no viene al caso para nada. O, por ejemplo, tenemos el problema de Gibraltar. Gibraltar es una parte de nuestro país invadido, y aquí nadie quiere darle importancia. Tiene muchísima importancia porque está en el centro de nuestro dispositivo estratégico de defensa y está en manos de otro país, que por el hecho mismo de tenerla ya no es amigo nuestro. O sea, Franco llevaba una política correcta, primero los derrotó en la ONU, los derrotó diplomáticamente en la ONU, y a continuación les cerró la guerra, porque ellos no respondieron. O sea, lo de la ONU se lo pasan por arco de triunfo tranquilamente, cuando no es cuando les conviene. Lo que cuando les conviene, cuando no. Pues eso lo arruinaron precisamente Felipe González. Fue uno de sus primeros actos cuando llega. ¿Por qué? Porque estaba en eso. España es el problema y Europa la solución. Hay que ser europeístas, hay que ser europeos. Bueno, hombre, no, primero hay que ser españoles, digo ya. A ver, venga, pregunta, por favor. Una pregunta, señor Moa. En relación con Gibraltar, ¿usted piensa que puede influir positiva o negativamente el hecho de que Gran Bretaña haya salido de la Unión Europea en relación con Gibraltar? ¿Cómo puede influir? No influye para nada. Aquí el problema está en el gobierno. Un gobierno que no va a hacer nada porque no quiere hacer nada, pues da igual que esté dentro o fuera. Cuando España estaba fuera de la Unión Europea, pues tenía ese problema. Dentro de la Unión Europea tiene ese problema. Y porque los ingleses saben que eso es un punto estratégico muy importante, y la OTAN está muy de acuerdo con ellos. Prefiere que esté en manos de Inglaterra, no de España. Entonces ahí lo esencial es la voluntad de resolver el problema. España tiene todas las bazas, excepto la militar, que tampoco es importante en esta cuestión. La baza económica, Gibraltar parasita a España, no España a Gibraltar, por ejemplo, ¿no? Y así sucesivamente. Moralmente tenemos todas las bazas también. Diplomáticamente también las tenemos. Entonces, ¿por qué no se utilizan? O sea, mientras haya este tipo de gobiernos, no hay salida. A ver. Buenas tardes. A la espera de leer su libro, sí que me ha parecido entender que usted sitúa a la religión como el fenómeno que da lugar a la creación de Europa. A la idea que tiene usted de Europa, no a la idea que a lo mejor hoy tienen otros de Europa. Desde esa perspectiva,
¿No cree usted en el fin de Europa? Pues nunca lo sabe. Hay quien dice que sí. En la historia vemos muchos casos en que un país, un sistema, está al borde de la catástrofe y se hunde, y otros en que está al borde de la catástrofe y se salva. Ahora estoy escribiendo sobre la Reconquista y ahí tenemos el caso cuando los vikingos llegan al poder, pues el reino visigodo está muy mal. Cuando llega Abderramán III al poder, el emirato de Córdoba está a punto de disolverse. Sin embargo, durante un siglo más se refuerza, etc. ¿Puede pasar eso en Europa? Puede pasar, no lo sé. Desde luego la situación actual es de decadencia. Casi todos los argumentos que se utilizan en relación con la Unión Europea son falsos. Por ejemplo, dicen, es que gracias a la Unión Europea, Europa no ha vuelto a tener una guerra como las que había antes. No, señor. Ha sido gracias a la tutela militar de USA, gracias al paraguas atómico de USA, no ha habido guerras. Y aparte de eso, los países europeos han tenido un montón de guerras coloniales, a veces brutales, o sea que no hay tanta paz ni tanto pacifismo. Y también se dice que la prosperidad, sí, es verdad, eso es casi el único punto realmente positivo que se puede enarbolar. Europa es más próspera que nunca había sido, aunque la marcha, por lo menos el comienzo. Y bueno, eso está bien, pero en todo lo demás, ni los valores, ni el cuento ese de que la paz se debe a la Unión Europea, eso es falso. Ahora mismo la Unión Europea está provocando a Rusia, porque sí. Ahora que citas a Rusia, Pío, Rusia, Polonia y Hungría pueden ser una especie de renacimiento de Europa. Hombre, Polonia y Hungría, no Rusia, o quizás Rusia también, no lo sé, pero Polonia y Hungría son países que se opusieron al comunismo y se están oponiendo ahora a esta especie de tendencia totalitaria que se está imponiendo desde Bruselas. Eso es verdad. Me parece que hay que apoyarlo, pero el gobierno hace todo lo contrario. El gobierno va en contra de eso. Entonces, pues sí, puede haber. No digo que no, puede haber. Y Rusia, bueno, parte del odio que le tienen a Rusia es que no comparte esos valores europeos, ¿no? Del multiculturalismo, de la ideología de género, ni de todas esas historias. Es una parte de la cuestión. Luego la cuestión de Crimea tiene todo el derecho Rusia a ocupar Crimea porque es parte de Rusia. Y lo fue porque por un capricho de Khrushchev. Además, ahí ha habido un referéndum y todo el mundo está de acuerdo. Como él dice, bueno, ¿qué referéndum ha habido en Kosovo o en otros, ¿no? Ha sido un acuerdo del Parlamento y se acabó. Sí, es que mi pregunta iba por ahí. ¿Dónde se vislumbra, en qué país o países se vislumbra de que puede haber un cambio hacia la antigua Europa, que no siga al dictado de la Unión Europea actual? Bueno, hay esa resistencia que se está creando, que está creando también otros países, en Francia, por ejemplo, que tiene importancia. A mí me parece que la salida de Inglaterra ha sido muy positiva, y porque ha debilitado a esta Unión Europea que tiene unas tendencias que yo creo muy alarmantes, ¿no? Muy peligrosas. Y bueno, lo que decías de la raíz cultural, religiosa de Europa, vamos a ver. Europa en realidad se forma con la caída del Imperio Romano, del Imperio Occidente. Aquello pudo acabar en una barbarie generalizada. Si no fue así, porque fue una época de invasiones, que además vinieron otras nuevas invasiones, los vikingos, los magiares, los islámicos, etc. O sea, si aquello se mantuvo, fue gracias a la Iglesia. Fue absolutamente. Es la época de los monasterios. Los monasterios jugaron un papel decisivo. Fueron los que expandieron, o sea, utilizaron, por así decir, a los bárbaros, vencieron, por así decir, a los vikingos, sin lucha, claro, en la lucha llevamos a perder siempre, etc. Y de ahí viene todo lo demás. Luego viene el románico, el gótico, etcétera, etcétera. Todo esto cambia en la Ilustración. La Ilustración es lo que desarrolla las ideologías, como dije antes, y estas ideologías han dado lugar finalmente a la Segunda Guerra Mundial. Es un choque de ideologías, es la guerra de las tres ideologías, nunca se plantea así, pero es así, es la guerra de las tres ideologías, que son tres religiones.
y a partir de ahí pues Europa está como está. Económicamente bien, en todo lo demás carece de potencia creativa, como tenía antes, ¿no? Ya no es el centro del mundo en ningún sentido. Buenas tardes. Hace poco estuve hablando con un profesor de historia francés. Entonces él decía que había hecho un trabajo para la Sorbona de la cultura francesa en la actualidad, y que le pusieron la pega diciendo: es que lo que no tratas tú es de que ya somos una cultura mixta. O sea, pero ¿por qué tenemos todos en Europa la manía de hacer los del Islam? Abrir la puerta al Islam. ¿Por qué? Bueno, esto viene en parte de la época colonial. La Francia tuvo Argelia y todas esas cosas y tuvo que aceptar a muchos argelinos. Se da además el caso curioso de que en la primera generación se integraba más, pero los hijos y los nietos no se integran en absoluto, son cada vez más contrarios a la civilización europea. Eso pasa en todas partes. Y ¿por qué, sin embargo, es difícil interpretar por qué esta gente, por una parte, promueve el aborto y por otra parte promueve la inmigración de esta manera, ¿no? O sea, parece una idea suicida, ¿no parece? Pues bueno, quizás sea en el conjunto de Europa esté pasando lo mismo que ha pasado en España desde el 98, que haya una tendencia a atacar a la propia España, a denigrar a España, a tratar de olvidar la historia, que sería una historia enferma, una historia Ortega, ¿no? Una historia anormal, la historia de España. Pues eso posiblemente en Europa haya una tendencia semejante. La historia de Europa es una historia nefasta de crímenes, de opresión, de abuso de los demás, etcétera, etcétera. Y desde ese punto de vista, pues bueno, puede venir cualquiera igual. Y luego creo que también está el hecho de la cristianofobia. En ese sentido hay una alianza. Los islámicos están contra el cristianismo y ellos también. Bueno, digo yo que eso es una explicación, porque a primera vista parece una tendencia suicida que no tiene pies ni cabeza. Alguna explicación tiene que tener. En Francia hace poco han salido voces de ministros diciendo que había que ser más cariñosos con el Islam y mucho más intransigente con las religiones cristianas. Es más, yo no sé si ha sido el ayudante del primer ministro que ha dicho que el día que tenga Francia un presidente de la República Islámico será un gran día para Europa. O sea que, y eso es pues, un hombre segundo de Macron. De todas formas, ¿no crees que hay una mano oculta que ha comido o la tapadera o la olla entera a Europa para que estorba sus raíces? Porque la cristiandad también ha traído el concepto de Estado, la idea del bien común, y la nación la ha traído Europa, y ahí están los principios de la trilateral, que había que acabar con todo tipo de nación y Estado, porque de esta forma dejaba desprotegido al individuo y podían entrar las corrientes económicas que eran precisamente muy cercanas a lo que hoy es Israel. Estoy hablando del sionismo y la masonería, ¿eh? Yo creo que no. El sionismo, en principio, vamos... O sea, la masonería es una organización secreta, evidentemente. Tengo un ensayo sobre eso. Es una organización gnóstica, por eso mismo es anticristiana, ya desde el principio. Y es una organización, pues, muy peligrosa. Pero el problema no está en decir este es masón o estos son masones, porque eso a la gente le da igual. El problema es ese discurso que tiene la masonería, ese discurso hay que demolerlo oponiéndole otro discurso. Y ese otro discurso no puede ser simplemente la denuncia. Son masones, esto es masonería. No me refiero al masón, me refiero al instinto masónico. Yo creo que eso solamente se puede superar con la espiritualidad. O sea, el amor a la nación, el amor a la patria, el amor a tu cultura, que sí, perteneces, que te ha hecho a ti. Sí, el amor está muy bien, pero el amor es necesario un discurso intelectual fuerte, porque si no pierdes. No, pero es que el amor también puede coger las bayonetas, ¿eh? Sí, pero las bayonetas, en fin, puede ser que salgas perdiendo, puede ser muy bien que salgas perdiendo. Y luego el sionismo, pues mira, yo no creo nada de eso, francamente. El sionismo es el movimiento de creación del Estado de Israel, y lo han creado, y
y ahí lo tienen, es un estado de mierda, que quiero decir, perdón, es un estado de 20.000 kilómetros cuadrados, que es menor que algunas provincias españolas, y bueno, han conseguido allí muchas cosas. O sea, ellos tienen una medicina, una ciencia, una tecnología magníficas para ser un país de 8 millones de habitantes. Nosotros deberíamos tomar ejemplo de eso. Nosotros somos muchos más y no valemos ni la cuarta parte. Hombre, si no valemos ni la cuarta parte de lo que hicieron los españoles en el siglo XVI, que eran entre 6 y 8 millones. Ahora somos 40 y pico. ¿Y qué pintamos? Pero aquellos 6 o 8 millones fueron, hicieron unas cosas, bueno, hice un pequeño resumen hace un rato, ¿no? Pues esto es asombroso. Bueno, eso requiere un espíritu y una doctrina y un discurso, que es lo que hay que desarrollar. Porque si no, nos quedamos siempre en la queja, en la protesta, pero llevamos nuestro problema. Si hay un Estado en el mundo que sabe defender una nación, es Israel, precisamente. Defiende la nación más que ningún otro Estado. Exactamente. A mí Israel me parece admirable en eso. No me gusta en general. Yo no soy judeo. No se trata de eso. Antijudío. Soros, por ejemplo, que era judío, ahora va en contra del Estado de Israel porque dice que no quiere los Estados, y mucho menos un Estado que es tan poderoso. Sí, el señor George Soros. Hay muchos judíos que odian al judaísmo y que odian a Marx, que era judío, y bueno, lo que dicen los judíos es tremendo, ¿no? O sea, los trataba de un desprecio absoluto. Bueno, eso en España pasa lo mismo. Hay tantos españoles que hablan, que están denigrando a España todo el tiempo. Bueno, pues es así, parece una enfermedad. Tú ibas a preguntar. Sí, yo quería hacer una pregunta respecto a lo que ha dicho sobre que desde el año 45 Europa tiene que agradecerle a Estados Unidos porque no ha habido ninguna guerra más en Europa. Cosa de la que yo, vamos, discrepo, porque puede que no haya habido una guerra dentro de Europa. Pero bueno, tenemos la de Oriente Medio provocada por ellos, en la que hay presencia española. Pero luego, sobre todo, hay una guerra, que aunque no física, pero sí hay una guerra cultural que viene de allí y que está haciendo que no levantemos cabeza, en mi opinión. Y bueno, había sido una guerra. La guerra cultural que viene de Estados Unidos a través de la ingeniería social, de inmigración masiva, el mestizaje, todo esto, que nos está haciendo polvo. De hecho, es peor que las bombas, vamos, peor que si hubiese habido una guerra física. Ya, pero cuando hablamos de guerra, hablamos de guerra. Y a lo que voy, pero es que eso, vamos, para mí está siendo devastador. Sí, si no se frena, pero va a acabar con nosotros. Entonces, claro, me gustaría que pudiera decirme quién hay detrás, o sea, quién cree usted que hay detrás de todo esto y por qué. O sea, no cree que hay una élite, por lo que ha dicho hace un momento, pero cree que no. No cree que hay una élite. Siempre hay élite. Pues, llámela sionista, llámela como quiera, pero no cree que hay una élite controlando todo esto y que tiene un resentimiento muy fuerte con Europa y bueno, tiene la idea de acabar con ella de alguna manera. En USA, en las universidades, se impone lo políticamente correcto, que es lo contrario a toda la herencia cultural occidental. Allí tiene muchísima fuerza, no solo en Europa, allí también. El marxismo, o sea, se ha acabado el sistema comunista en Europa, pero el marxismo sigue teniendo una gran influencia política. ¿Qué hay detrás de eso? Pues hay, en definitiva, la gente en todas partes lo que quiere es aclararse sobre la vida, el sentido de su vida, el sentido de la vida en general, el valor de las cosas, quiere aclararse, y de ahí surgen mil ideas distintas. Y esto es lo que está pasando. Entonces, yo estoy en contra de toda esta especie de cultura que nos están metiendo, estoy en contra, pero creo que lo esencial es elaborar un discurso que demuela todo eso. Que lo eche abajo y que no sea simplemente decir, bueno, maldecirlo y quejarse y tal, porque así no se va. Es que precisamente no se puede demoler porque hay mucho miedo por parte de, aparte de que todos los medios de comunicación sean, digamos, controlados para que la gente disidente en estos aspectos su voz no se oiga en esos medios, porque hay un interés precisamente de esas mismas élites o esas mismas corporaciones para que esas voces no se oigan jamás. Hay una tendencia totalitaria real.
Ahora mismo en España hay 4 partidos que se llaman nacionales y que son un solo partido. Todos ellos son de ideología de género, todos son pro-separatistas, todos aceptan los 4 grandes movimientos con que Zapatero liquidó la democracia en España y amenaza liquidar a España. Es una imposición, porque en Europa, los partidos en Europa pasa exactamente lo mismo, es una imposición. Esos 4 elementos se repiten. Bueno, pero es toda la imposición que quieras, hay que luchar contra ello y ya está. Pero hay que luchar con inteligencia y además partiendo del hecho de que ellos tienen fuerza porque su discurso es convincente para mucha gente. Mucha gente les convence. El discurso se oye, y el otro no se oye, el otro no se deja que se escuche. Sí, no se deja y sí se deja. Por otra parte, ellos están en crisis. Ellos están en crisis también. Ahora mismo hay una crisis muy grande para todos ellos. O sea, en Francia, en la misma Alemania, en Italia, en España. Los propios medios de masa están perdiendo credibilidad constantemente. Ahora Trump ha ganado contra los medios de masa, contra Hollywood, contra su propio partido. Eso es una cosa histórica. Claro, Trump tenía mucho dinero, pero el dinero importa, ¿no? Pero no es lo esencial. Lo esencial son las ideas. Y las ideas hay que desarrollarlas bien para poder convencer y para poder echar abajo. Claro. Yo en mis libros lo que vengo haciendo es precisamente tratar de clarificar una serie de puntos que hay que clarificarlos. Que no basta, ya digo, con quejarse y condenar. ¿Alguien más? Yo quería continuar con la primera pregunta que le hice a usted, sobre el tema del fin de Europa. ¿Usted no cree que en parte el grave problema reside en el agotamiento que tiene la Iglesia Católica? Sí. Un grave problema es que la Iglesia Católica actualmente está en una situación en la que, cuando se habla del franquismo, parece que el franquismo lo liquidaron movimientos contrarios, y no es así. Lo liquidó la Iglesia. El Vaticano II liquidó al franquismo. Le dejó sin que el franquismo se definía como un régimen católico. Si la sede del catolicismo te dice que de eso nada, que no quiere saber nada contigo, pues te quedas en el aire, te quedas sin discurso, te quedas sin ideología, es así. Bueno, esa ha sido la causa real. Bueno, pero el Vaticano II ha influido muchísimo en todas partes en sentido muy negativo para la propia Iglesia. Muy negativo, no hay más que ver bueno, aquí, que sé, en España, pero en todos los países ha sido lo mismo, aquello como se llamaba la Acción Católica, que tenía muchísima gente, desapareció. Los curas, bueno, la mitad de ellos colgaron los hábitos. Los seminarios... Otros se los remangaron solo. En fin, ha habido todo esto, ¿no? Entonces, el balance es... Y ahora con el amigo... Francisco. Le llaman Pancho I de la Pampa algunos. Pero en fin, este señor va en la misma dirección y peor todavía. La teología de la liberación, todas esas cosas, pues está en crisis. De ahí puede salir algo y puede no salir. Parecía que con Juan Pablo II y con Ratzinger pues las cosas estaban mejorando, estaban enderezándose. Actualmente la impresión es toda la contraria. Y como decía Ratzinger, una de las cosas en que se ve la decadencia de la Iglesia es que la Iglesia no produce arte desde hace mucho tiempo. O sea, durante siglos el arte venía en gran medida de la Iglesia. Incluso el arte laico, en fin, todo esto. Actualmente no. La Iglesia, no. Y intelectualmente, pues, hombre, hay movimientos que intentan cambiar las cosas y tal, pero de momento no tienen una fuerza suficiente. Y si la propia sede de Roma pues está como está, pues sí, es una gran... Evidentemente, las ideologías han conseguido socavar en gran medida a la Iglesia, y la Iglesia está en crisis, y las ideologías también están en crisis. Esa es la situación actual. ¿Algo más? Una curiosidad. ¿Por qué utiliza el término USA y el gentilicio useño? Bueno, vamos a ver. Yo hace años, cuando existía la Unión Soviética y existía Estados Unidos, claro, pues decía que había que cambiarles el nombre. Porque estos no son nombres de países, son nombres que expresan un designio
mundialista. Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, eso era el modelo para todos, ahí podían llegar a unirse todos. Estados Unidos de América, pues es para toda América. No tenemos por qué reconocer eso. No solo para toda América, ellos piensan en todo el mundo, ¿no? Pero no tenemos por qué reconocer eso. Entonces había pensado que a Rusia se le puede llamar Ursia, coger que así, o sea, cuando hablamos de Inglaterra nadie piensa en el país de los anglos, ¿no? O Francia, el país de los francos es Francia, nomás, que simplemente define eso y eso. Entonces, luego pensé, bueno, en vez de, pues se podía poner a USA, ya que se llama USA, pues USA, con una mayúscula y las dos minúsculas. Y de ahí useño, porque estadounidense es muy largo. Americano es completamente incorrecto. Norteamericano sigue siendo muy incorrecto. ¿Quién los llama usanos? O sea, lo que pasa es que eso tiene un tinte despreciativo, que tampoco viene al caso, yo creo. O sea, no. Pero useño, yo creo que queda bien. Como hay muchos países que se hacen. Los gringos, vamos, las películas. Sí. Los gringos. ¿Cerramos o se anima alguien con la última? Bueno, pues os recuerdo, día 17 a las 8 horas, calle Génova, esquina a Marqués de la Senada. A las 9, Carlos. A las 9. A las 9. Acto, luego manifestación y luego marcha hasta la entrada del Valle de los Caídos. Día 24 de noviembre, casi seguro Jesús Muñoz presentará el libro Que no te engañes. Y según hemos quedado con Pío, el día 15 de diciembre traerá libros, nos dará otra amena conferencia y ahora, como sé que algunos vais a pasar a saludarle, ir recordándole libros para que se puedan traer esta vez con más antelación y os prometemos que unos y otros no nos vamos a olvidar y que tendremos aquí libros para comprarlos para Navidad. Muchas gracias a todos y os esperamos estos próximos.